Vamos a continuar y realmente también es grato invitar a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Carlos Alberto Lescano Alba, de nacionalidad peruana, quien es médico especialista en medicina intensiva, es presidente actual de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva de Perú, es coordinador del proyecto Sepsis Perú, ejecutivo de Perú Cardiológica de la Federación de Medicina, de la Federación Panamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, es médico asistente de la UCI 2C del Hospital Nacional Rebagliati de Salud, el cual el día de hoy nos va a dar la ponencia sobre el shock séptico y principios de manejo. Doy la bienvenida al doctor Carlos Alberto Lescano para que empiece su exposición. Muchas gracias. Bienvenidos a esta nueva charla del curso de sepsis en obstetricia. El tema que voy a desarrollar es shock séptico en la paciente obstétrica. Soy el doctor Carlos Lescano Alba, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, médico intensivista del Hospital Rebagliati, coordinador del proyecto Sepsis Perú. Vamos a ver diferentes aspectos relacionados al shock séptico en general y algunos aspectos que particularizan el enfoque del shock séptico en la paciente obstétrica. Primero, para entender que la sepsis y el shock séptico son emergencias médicas y que se recomienda que el tratamiento y la resucitación empiecen inmediatamente. Ya el Survival Sepsis Campaign incluye en la definición de sepsis, la publicada en el año 2016, en donde se modifica cómo se define sepsis hacia el compromiso orgánico que amenaza la vida del paciente. Esa es la característica que nosotros debemos de tener en cuenta cuando queremos definir sepsis, y ese compromiso orgánico es por una respuesta desregulada, una respuesta desmedida del huésped ante la presencia de infección. Entonces son esas características presentes, ¿no? Un foco infeccioso, una respuesta anómala del huésped que genera disfunción orgánica y amenaza la vida del paciente. La sepsis materna es una afección potencialmente mortal, definida como una disfunción orgánica también resultante de una infección que se presenta durante el embarazo, durante el parto, el post-aborto o en el periodo post-parto. Definición de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si estamos hablando de sepsis, debemos de entender que hay que poder detectar si el paciente tiene o no tiene disfunción de uno o más órganos. Y para ello, el score más difundido a nivel mundial es el SOFA score, o el score de evaluación secuencial de compromiso orgánico, que evalúa tanto la parte respiratoria, coagulación, hígado, cardiovascular, sistema nervioso central y renal, para catalogar el compromiso o no de los órganos y la severidad del mismo. Hay una iniciativa interesante por el doctor Escobar y su grupo, en donde tratan de reducir este SOFA a un puntaje que va del 0 al 2, con un máximo puntaje de 12, y facilita, en base a criterios clínicos, el detectar si hay compromiso no orgánico o multiorgánico. Si nosotros ahora vamos a hablar de shock séptico, obviamente que hemos ya detectado que el paciente tiene sepsis y adicionalmente a esta sepsis el paciente presenta una disfunción circulatoria, un compromiso celular y metabólico, ¿no? Generalmente que puede derivar en un metabolismo anaeróbico y que va a poner en riesgo más alto de mortalidad que la sepsis sin shock séptico. Desde el punto de vista operacional o clínico, este shock séptico se define como una hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media de alrededor de 65 milímetros de mercurio, o el paciente tiene un nivel de lactato sérico mayor de 2 milimoles
por litro. Todo esto en el contexto de que el paciente ya ha recibido una adecuada resucitación con fluidos. La fisiopatología del shock séptico implica la presencia de patrones moleculares asociados a patógenos, que son fragmentos moleculares o sustancias presentes en los patógenos gram positivos, gram negativos, hongos, virus, etcétera, que son reconocidos por el sistema de defensa del organismo, ¿no? Los receptores de estos patrones moleculares asociados a patógenos, sobre todo para resaltar quizá uno de los más importantes, el toll-like receptor, que va a permitir que estas células de respuesta se active una cascada inflamatoria, ¿no? Un proceso también procoagulante, antifibrinolítico, liberación de mediadores inflamatorios que van a generar pues, un estado protrombótico, un estado de vasodilatación, un estado de fuga capilar, un compromiso sistémico y una alteración de la defensa, es decir, una inmunodepresión. Todo esto, ¿no? Genera un compromiso multiorgánico y si esto no se detiene, obviamente va a derivar en la muerte del paciente. Los factores de riesgo y causas de sepsis en la paciente obstétrica están relacionados a factores obstétricos per se, ¿no? Amniocentesis, el clúster cervical, ruptura de membranas, trabajo prolongado, ¿no? Entre otros. Están relacionados también a comorbilidad de la paciente, obesidad, diabetes, desnutrición, anemia, falla renal, entre otros, que van a predisponer a que este grupo de pacientes pues, tenga más riesgo de desarrollar este cuadro de sepsis. Y las causas de la sepsis en las pacientes obstétricas están relacionadas esencialmente a cuadros como la corioamnionitis, la endometritis, el aborto séptico, la infección de la episiotomía, infección de heridas quirúrgicas y la trombofluiditis pélvica séptica, que hay que sospechar de estos cuadros clínicos cuando estamos ante una posibilidad sindrómica de un cuadro séptico. También tenemos causas no relacionadas al aparato genital, pielonefritis, apendicitis, entre otras, y causas no obstétricas como las que pueden presentar cualquier otro paciente. Es interesante ver cómo hay iniciativas en diferentes países para tratar de sistematizar la intervención a la paciente obstétrica con sepsis. Tenemos el sistema del Reino Unido, que me pareció interesante, en donde utiliza el SCORE o sistema de evaluación MIAUS, que significa en castellano el sistema de calificación temprana del riesgo de sepsis, ¿no? Y está relacionado a la presencia de alteraciones de variables fisiológicas esencialmente y clínicas por fuera de rangos, ¿no? Normales que generan puede que el paciente esté en alto riesgo y eso lo pone en una situación de alerta roja, ¿no? Y cuando lo tenemos en rangos limítrofes lo pone en una situación de alerta amarilla. Cuando están presentes estas situaciones de alerta, ¿no? O el paciente luce enfermo o el paciente está muy taquicárdico, entonces se debe de ver si el paciente tiene alguna posibilidad de foco infeccioso, en este caso la paciente obstétrica. Si es así, si tenemos alguna de estas posibilidades de foco infeccioso, entonces esta paciente se evalúa también en función a variables fisiológicas, signos vitales, oxigenación, perfusión, y si están presentes estos marcadores clínicos, entonces es una paciente de altísimo riesgo y debe inmediatamente instaurarse el enfoque y el manejo del paciente con sepsis, ¿no? En cambio, si no tenemos estas características que les he mencionado, ¿no? Y el paciente tiene alteraciones limítrofes en los signos vitales, ¿no? O ha tenido factores de riesgo recientes, o han ocurrido fenómenos pues, que lo exponen a que pueda desarrollar un cuadro de sepsis, entonces uno debe de buscar información adicional para definir este cuadro. Si no es así, entonces este paciente tiene bajo riesgo de sepsis y hay que hacer el manejo estándar de la paciente. Cuando sí tenemos
cualquier criterio que me ponga en alerta con respecto a esta paciente, entonces vamos a solicitar una serie de exámenes de laboratorio, vamos a solicitar cultivos y vamos a decidir, ¿no?, si aparece o no algún compromiso orgánico, si esta paciente va a requerir inmediatamente también la intervención para el manejo de la sepsis, ¿no? Si no es así, pasa a un estado de observación. Ese manejo de la sepsis está enmarcado dentro de lo que se recomienda en la hora de orden del shock séptico, ¿no? Evaluar lactato, obtener cultivos, administrar antibióticos, administrar fluidos, ¿no?, cuando hay hipotensión, el lactato está elevado, y el inicio temprano también probablemente de los vasopresores para alcanzar objetivo de presión. Y aquí es importante destacar esta actualización en la última guía del Surviving Sepsis Campaign, en donde nos muestran que si el shock está presente, siendo la sepsis probable o posible, debemos de administrar tempranamente los antibióticos, antes de la primera hora. O también, cuando la sepsis es muy probable, aún sin shock, también se debe hacer dentro de la primera hora. Solamente en el contexto en que tengamos dudas con respecto a la sepsis, ¿no?, y no haya shock, nos podemos tomar un poco más de tiempo para investigar otras causas, consolidar el diagnóstico de infección y poder decidir dentro de más o menos 3 horas el inicio de la cobertura antibiótica. El otro enfoque interesante también es entender que la noradrenalina es el vasopresor de primera línea para tratar de alcanzar una presión arterial media alrededor de 65 milímetros de mercurio, que hay que monitorizar idealmente de manera invasiva la presión arterial. Se puede iniciar temporalmente vasopresores periféricos y luego por el catéter venoso central. Si no se logra estabilizar al paciente, mejorar la presión arterial con noradrenalina, se puede recurrir a vasopresina, ¿no? Y la droga alternativa también, cuando ya hay disfunción cardíaca, es la adrenalina o la dobutamina, ¿no? Entonces, si ya se ha determinado que la paciente obstétrica en shock es una paciente en altísimo riesgo, ¿no?, debe de instaurarse toda la serie de medidas que hemos mencionado para tratar de revertir el proceso, ¿no? Paciente catalogada como de código rojo, ¿no?, o de bandera roja, como se dice, ¿no?, con las características que les he mencionado, de hipotensión, de lactato, ¿no?, que hay que estar monitorizando todos estos parámetros, además de los parámetros de perfusión, para tratar de optimizar el estado de la paciente. Si la paciente persiste con hipotensión, con trastornos de conciencia, taquimia, taquicardia, no mejora el lactato, sí, hipoperfundida, entonces es una paciente que requiere un manejo mucho más agresivo, un monitoreo mucho más intensivo, y eso implica sí o sí ya el manejo de cuidados intensivos. Las recomendaciones principales que nos da el Surviving Sepsis Campaign, ¿no?, del 2021, nos habla pues de que la sepsis y el shock séptico son emergencias, nos habla de la fluidoterapia, en donde debemos administrar alrededor de 30 mililitros por kilo de cristaloide en las primeras 3 horas de reanimación, pero esto es variable, es individualizable, y hay que tener cuidado con el riesgo de sobrecarga hídrica que puede tener la paciente gestante. También debemos entender pues que son los parámetros dinámicos, como ya vamos a ver, los que deben guiar la resucitación con fluidos, ¿no?, que tanto el lactato como el llenado capilar son buenos parámetros clínicos para ver cómo va respondiendo el paciente ante la estabilización hemodinámica. Y en las primeras 24 horas, si bien es cierto, no hay que ser completamente liberales, pero tampoco hay que ser exageradamente restrictivos con respecto a la fluidoterapia. Pero encima de las 24 horas, obviamente que sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la fluidoterapia en la paciente obstétrica, porque podríamos excedernos en la cantidad de fluido. Otro aspecto importante que destacan estas guías es que los cristaloides siguen siendo la elección inicial, tendencia a usar los cristaloides balanceados sobre los coloides, que cuando se reciben grandes volúmenes de cristaloides se puede utilizar la albúmina, que es el coloide más recomendado, y nosotros hay que tener mucho cuidado, incluso algunos de ellos están proscritos como los almidones, y tener cuidado también con las gelatinas, ¿no?
También hay que entender que hay que iniciar tempranamente los vasopresores para alcanzar la presión arterial media objetivo que me garantice una presión de perfusión tisular adecuada. Y cuando tenemos ya una buena rehabilitación con fluidos, el paciente tiene una buena volemia, el paciente ya está con vasopresores, con noradrenalina, estamos iniciando probablemente vasopresina, ¿no? Ya requiere también el uso de corticoides, la hidrocortisona, 50 miligramos cada 6 horas, ¿no? Es muy importante entender pues todas estas características que me van a permitir mejorar la condición hemodinámica y la perfusión del paciente. Tengan en cuenta esta recomendación. Solo para destacar de que el Quick-SOFA, que lo usábamos para screening de sepsis, ahora no se recomienda como un screening de sepsis, no tiene una buena performance, mejor es el CIRS, el MUSE, pero sí es un buen marcador pronóstico el Quick-SOFA. Hay que tener esa diligencia también según los últimos estudios. Solamente acá para destacar en el enfoque hemodinámico del shock séptico que debemos evaluar en el paciente obstétrico crítico o en la paciente obstétrica clínica siempre la perfusión clínica con las 3 ventanas, cutánea, cerebral y renal, y el clearance del lactato principalmente. Hay que tratar de normalizar estos marcadores de perfusión clínicos mejorando la presión arterial media objetivo que me garantice una buena presión de perfusión tisular, ¿no? Esto es variable paciente a paciente, y un marcador también que me puede más o menos orientar de cómo va el manejo del paciente de la saturación venosa central. No como un objetivo necesariamente, pero sí como para entender qué puede estar pasando con el paciente. Si tenemos la posibilidad de tener gasometría venosa central y arterial, también la diferencia entre la presión de CO2 venoso central y arterial mayor a 6 milímetros de mercurio, en un paciente inestable me dice que debería yo optimizar el flujo sanguíneo, macrocirculatorio y microcirculatorio. El problema es que en este último todavía no tenemos las estrategias o herramientas adecuadas para poder optimizar, ¿no? Un flujograma de interpretación de la gasometría venosa central arterial que me orienta a ver si debo de, además de reducir el consumo de oxígeno, optimizar el gasto cardíaco, optimizar la hemoglobina, optimizar la saturación de oxígeno, ¿no? De acuerdo a el nivel de saturación venosa central y a la diferencial venosa central arterial de CO2. Entonces, recordar que una buena interpretación de lo que está pasando con mi paciente y reevaluación después de cada intervención va por la evaluación de las ventanas de perfusión, además del lactato, pero también es importante complementar con la interpretación de la gasometría venoso central arterial. Sabemos que principalmente el paciente con shock séptico es un paciente que tiene un patrón distributivo en donde el gasto cardíaco puede estar normal y elevado con resistencias bajas, pero también hay porcentajes menores de pacientes con shock séptico que se pueden presentar con un problema esencialmente hipovolémico, o si el compromiso ya es muy severo, debido a depresión miocárdica, también se pueden presentar con un problema cardiogénico, ¿no? Entonces, no todo paciente con shock séptico tiene patrón distributivo y no todo patrón distributivo es sinónimo de shock séptico. Para el enfoque y manejo del paciente en shock hay que tener una secuencia importante, detectar el problema, hay que hacer el ABCDE del paciente crítico, garantizando vía aérea, ventilación, oxigenación, y viendo otras causas de descompensación hemodinámica, hay que hacer fluidoterapia inicial, ¿no? Y el inicio temprano de la noradrenalina en este contexto. Es muy bueno tener a la mano la ecografía para hacer una evaluación multifocal que me permita determinar la condición hemodinámica de mi paciente y si hay otros factores que pueden estar contribuyendo al shock. La monitorización inicial invasiva es con línea arterial y catéter venoso central para monitorizar presión venosa central, presión arterial, pero sobre todo también para monitorizar la gasometría venosa central y arterial y la variabilidad de presión de presión arterial. Hay que entender que debemos de valorar el estado de volemia en el paciente con las herramientas clínicas y paraclínicas y también entender si este paciente responderá o no a volumen y si hay o no edema pulmonar para tomar decisiones de administrar o no fluidos a mi paciente. Cuando ya no es respondedor o tiene edema pulmonar, hay que titular los vasopresores, añadir un nuevo vasopresor, no alcanzando la presión arterial media objetivo, y pensar, pues como ya les habíamos mencionado, en la hidrocortisona complementaria. En algunos casos, hay pacientes que pueden hacer una severa depresión miocárdica y entrar en un patrón cardiogénico refractario,
en donde también hay que utilizar inotrópicos, ¿no? Y más raramente en el contexto de séptico, asistencia mecánica. Ecografía multifocal, que me va a permitir confirmar que estoy ante un cuadro de sepsis con vasodilatación o con algún otro patrón dominante en el contexto del shock séptico. Recordar que no es lo mismo manejar al paciente en la primera fase de salvataje, en la emergencia, en la sala obstétrica, con decisiones clínicas rápidas de fluidoterapia, el inicio de vasopresores, que hacerlo ya en el área crítica, en donde nos tomamos el tiempo para hacer una evaluación más exhaustiva y poder decidir si el paciente va a requerir o no más fluidos y cómo vamos a manejar los vasopresores, o con qué vasopresores, o si vamos a dar inotrópicos. Estos 4 criterios que les muestro acá, ¿no?, deben tenerlos en cuenta para considerar que el paciente puede o no beneficiarse de fluidoterapia. Si el paciente sigue hipoperfundido, inestable hemodinámicamente, además tiene sospecha de que la hipovolemia es la causa de ello, y es un paciente respondedor a volumen y no tiene edema pulmonar, 4 criterios, podría beneficiarse de reto de fluido. Recuerden que al iniciar los vasopresores tempranamente, lo que hacemos con la noradrenalina es que ese continente que ha aumentado con la vasodilatación, con la vasoplegia, con el aumento de la capacitancia venosa, genera una reducción relativa del volumen intravascular, además de lo que se puede haber perdido, y la solución no es rellenar un nuevo tanque más grande, sino utilizar este vasoconstrictor para tratar de reducir el tanque al tamaño lo más o menos basal, de tal manera que se requiera menos cantidad de fluidos. Recuerden que a mayor cantidad de fluidos, sobre todo por encima de las 24 horas, mayor morbo y mortalidad en el paciente en shock séptico. Ya sabemos que la noradrenalina es la droga de elección cuando ya el paciente está adecuadamente se ha iniciado la penetración con fluidos para reducir el tiempo de optimización de la presión arterial media y también reducir la necesidad de fluidoterapia, ¿no? Después tenemos las drogas alternativas como la vasopresina, la adrenalina, en el contexto de refractariedad a la noradrenalina, y si hay compromiso de bomba cardíaca, la dobutamina. Hay un estudio, ¿no?, publicado en la revista de anestesia y analgesia por Nitzer, que muestra en un modelo de placenta humana de cotiledón único con doble perfusión que la noradrenalina no afecta la perfusión en el lado fetal. Entonces, sería una droga relativamente segura, ¿no? Hay que tener precaución con el uso de la vasopresina. ¿Por qué? Porque hay metabolizadores de vasopresina a nivel placentario, ¿no?, que podría generar que dosis bajas de vasopresina no tengan ningún efecto positivo en este paciente refractario a noradrenalina. Entonces la noradrenalina se debe iniciar tempranamente en el shock séptico, no solamente porque reduce la necesidad de fluidos, sino porque reduce el tiempo de alcanzar una presión arterial media objetivo que me garantiza una presión de perfusión adecuada. Pero cuando hay refractariedad a la noradrenalina, no solamente hay que pensar que es porque ya hay una refractariedad intrínseca a la noradrenalina, sino porque de repente todavía hay déficit de volumen intravascular, o porque ya hay un compromiso de la bomba cardíaca, o porque ya requerimos hidrocortisona porque estamos en el contexto de shock séptico refractario a la noradrenalina. ¿Cómo optimizamos la macrocirculación? Optimizamos con volumen intravascular, evaluando si hay respuesta a fluidos, descartando de que hay edema pulmonar, manejando la falla cardíaca si está presente, ¿no?, y eventualmente en casos muy raros, ¿no?, eventualmente puede haber hipertensión pulmonar que también habría que manejar. El tema es de que manejamos macrocirculación, pero no estamos manejando la microcirculación. La decisión de qué drogas usar va en función del contexto clínico del paciente también, ¿no? Si el paciente está hipotenso y taquicárdico, es preferible, además de la noradrenalina, tener un poco de vasopresina para reducirle un poco la taquicardia, ¿no? Y si está el paciente hipoperfundido y no está taquicárdico, ¿no?, además de ya tener vasopresores, podríamos pensar en dobutamina, por ejemplo. Y si el paciente está bradicárdico, está hipoperfundido, con vasopresores, no hay taquicardia, hipotenso, la epinefrina podría ayudar en ese contexto. Una de las estrategias para ver si un paciente respondió o no a volumen es la elevación pasiva de miembros inferiores. En la paciente obstétrica, ¿no?, la paciente gestante, también se puede hacer esta maniobra.
Si la paciente está con una gestación ya en el tercer trimestre y podemos tener el problema de la compresión que hace el útero grávido sobre la parte de la vena cava, entonces esta maniobra se puede realizar en la embarazada obteniendo las mediciones a 45 grados del volumen sistólico, del parámetro que vayamos a utilizar para ver si respondieron al volumen, pero con el desplazamiento hacia la izquierda de más o menos 30 grados del útero. Luego se echa a la paciente manteniendo el desplazamiento del útero hacia el lado izquierdo 30 grados y se elevan las piernas 45 grados por 30 segundos, disculpen, o un minuto, y se vuelve a medir el parámetro hemodinámico que nos ayuda a evaluar la respuesta a fluidos. En este caso, si tenemos una herramienta que me mide continuamente el volumen sistólico, puedo utilizar el incremento porcentual de volumen sistólico por encima del 10% para considerar que el paciente es respondedor a volumen. Pues hay estrategias también en la obstétrica crítica para hacer elevación pasiva de miembros inferiores. La variabilidad de presión de pulso depende mucho de la interacción cardiopulmonar. En la fase inspiratoria, el efecto de la presión transpulmonar y el efecto de la presión pleural generan de que haya una amplitud de onda de presión mayor que en la fase expiratoria, en donde se compromete la performance del ventrículo izquierdo. Entonces, esto se acentúa cuando hay déficit de volumen intravascular y se acentúa cuando hay mucha presión a nivel de la ventilación mecánica. Entonces, los parámetros mejores predictores de respuesta a fluidos son aquellos que evalúan la interacción corazón-pulmón, como la variabilidad de presión de pulso, ¿no? Eventualmente, con bastantes restricciones y falsos positivos y negativos, la evaluación de la vena cava inferior. Entonces, mejores estrategias, variabilidad de presión de pulso, elevación pasiva de miembros inferiores, o la medición del incremento del volumen sistólico cuando administramos fluidos o elevamos los miembros inferiores. Hay varias herramientas de monitoreo que me van a permitir tener una aproximación a la precarga del paciente, ¿no? Desde las menos invasivas como la ecografía, las semi-invasivas como el Doppler esofágico, a las mínimamente invasivas como la termovisión transpulmonar y las más invasivas como el catéter de arteria pulmonar. Hay que conocer más o menos cuál es el patrón de comportamiento, el shock séptico, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que la paciente obstétrica crítica tiene, la paciente obstétrica tiene un aumento del gasto cardíaco, del volumen intravascular, ¿no? En realidad, más que los números, nos interesa ver cómo esto garantiza o no la perfusión en el paciente sin compromiso o sin congestión pulmonar, ¿no? Entonces, estas herramientas también nos permiten medir de manera intermitente, de manera continua, el gasto cardíaco y volumen sistólico, y también podemos tener una idea indirecta de si el paciente tiene un aumento del agua pulmonar extravascular de una manera directa, como la termodilución transpulmonar o la ecografía pulmonar, para restringir la administración de fluidos. Con esto nosotros estamos manejando la macrocirculación principalmente. El problema es que no manejamos la microcirculación, y muchas veces, por más que optimicemos la macrocirculación, no se optimiza la microcirculación. Eso significa pérdida de la coherencia hemodinámica, ¿no? Y esa pérdida de la coherencia hemodinámica, como ustedes pueden apreciar en este esquema, hace que haya una buena macrocirculación y sin embargo siga comprometida la microcirculación. O el proceso inflamatorio ha avanzado de una manera ostensible, o hemos llegado tarde a la reanimación del paciente. Consideraciones para el parto en el contexto de shock séptico. Uno, hay que evaluar la condición de la paciente, cuán grave está la paciente y cuán difícil de manejar es, para considerar probablemente el parto. La edad gestacional del feto, obviamente que un feto ya maduro, no vamos a tener duda en poder adelantar el parto. Obviamente que si hay corionitis, vamos a ir al parto para resolver este problema en el paciente con shock séptico refractario. El aborto séptico, hay que hacer la revisión para estar seguros que se ha erradicado ya ese foco séptico. Hay que considerar también el estado en labor de parto que se encuentra la paciente. Eventualmente sería mejor tener un parto vaginal con una cesárea por las implicancias mismas de la descompensación que pueda haber en el paciente que ya está en shock séptico, pero hay que evaluarlo de manera individual, ¿no? El riesgo y hay que evaluar también, poner en la balanza el riesgo de continuar la gestación, que puede terminar sobrepasando al riesgo de adelantar el parto. Entonces, se prefiere ya adelantar el parto. Y como estrategias, en caso de feto inmaduro,
¿no? Colocar corticoides en manejo y para mejorar el pronóstico efecto. La decisión debe ser multidisciplinaria, multiprofesional, con el obstetra en la cabeza, con la presencia de un neonatólogo, intensivista, anestesiólogo, entre otros. Entonces, el enfoque del paciente en shock séptico, y de aquí también la paciente obstétrica en shock séptico, debe integrar la clínica, la gasometría y el monitoreo dinámico para tomar las mejores decisiones y también para ir reevaluando el efecto de estas decisiones que nosotros tomamos. La sepsis pues implica que haya infección, respuesta anómala y disfunción orgánica. El shock séptico, hipoperfusión, metabolismo anaeróbico y necesidad de vasopresores para evitar la hipotensión. El éxito en el manejo de la sepsis y shock séptico radica en erradicar el foco infeccioso y un soporte hemodinámico adecuado. Si hay poliomielitis, no hay duda que hay que adelantar el parto, que hay que tener en cuenta otras situaciones en donde también los riesgos de continuar la gestación pueden superar el riesgo del parto y poner en riesgo la vida del paciente. El manejo hemodinámico en la paciente obstétrica con shock séptico es relativamente similar y se basa en las recomendaciones que da el Surviving Sepsis Campaign con respecto a fluidos, con respecto a vasopresores, ¿no? Siguen siendo los cristaloides las drogas de primera elección para la representación con fluidos. La albúmina es el coloide probablemente que todavía se sigue usando en este contexto, ¿no? Y cuando el paciente ya está estable y ha salido de estado de shock séptico, hay que favorecer la pérdida del exceso de agua corporal total, ¿no? En la fase de desescalamiento, así como el retiro progresivo de las drogas vasopresoras e inotrópicas. Recordar siempre que a veces podemos tener optimizada la macrocirculación y sin embargo el paciente sigue inestable con signos de hipoperfusión, alteración microcirculatoria y metabolismo anaeróbico porque la microcirculación no se ha recuperado. Pérdida de la coherencia hemodinámica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto Lescano Alba, como siempre, con una brillante exposición del tema.